Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio al servicio de esta tarde, de la semana. Gracias a Dios que estuviste aquí en este lugar, en esta hora. Vamos a dar inicio, hermanos, con un canto de Dios. Posteriormente estaremos orando y así sucesivamente. Y veremos el mensaje de esta tarde. Vamos a buscar en nuestros escenarios, por favor, número 4. Sean todos bienvenidos en esta tarde. Y les invito a ponernos de pie para encontrar el canto titulado Te loamos, oh Dios. Número 4 de nuestros escenarios, titulado Te loamos, oh Dios. Vamos a cantar fuertemente. Dice así: Te loamos, oh Dios, por unánime voz, porque Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te amamos, Jesús, y en tu trono de luz tú dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te amo, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos loar a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia en tu libertad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Así pues, de pie, vamos a pedir la bendición de Dios. Les invito a cerrar sus ojos, inclinar su rostro a Dios Padre. En esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia, en tu casa de oración, rogando y pidiendo por este culto de esta semana. Bendice este tiempo, que tu obres de una manera especial a través de la enseñanza de tu palabra y de los cantos. Pedimos que digas a cada una de las familias que estamos aquí en esta hora. Bendice a su siervo también en esta tarde, Señor, a toda su familia. Seas tú con él, Señor, y pues bendiga este tiempo, Señor. Toma el control, te lo pedimos, te lo rogamos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar otro himno, hermanos, ahí en nuestros escenarios. Vamos a buscar el himno número 16. Este himno se titula Nunca, Dios mío, cesará milagros. Son 3 estrofas. Número 16. Nunca, Dios mío, cesará milagros. Cantemos. Nunca, Dios mío, cesará milagro. Deben decirte de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso. Yeah.
de pie, vamos a cantar el siguiente himno, número 29. Número 29. Suenan dulces himnos. Suenan dulces himnos. Número 29 de nuestros himnarios. Cantemos. Suenan dulces himnos gratos al Señor, y oígase el concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria, así cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oirá en Belén, sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan de Chigué, y algunas se esfuerzan y solas. Gócense los pueblos, gócense Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria, así cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oirá en Belén, sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la magnífica y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y demuestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria, así cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Lata en nuestros pechos doble gratitud, hace que nos brinda redención. A Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra oración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria, así cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Pueden tomar asiento, hermanos, gracias. Bueno, vamos a pasar a nuestro estudio en esta tarde de la enseñanza de la palabra del Señor. Posteriormente tendremos un tiempo de oración para exponer cada una de nuestras peticiones y necesidades que tengamos en esta tarde, ¿verdad? Y de esta manera poder interceder en oración pues los unos por los otros, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues vamos a nuestras Biblias, por favor, sin más demora. Vamos a meditar en las Escrituras, prestar atención a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros el día de hoy, y podamos pues poner por obra su palabra, ¿verdad? La Escritura dice ser hacedores, no tan solamente oidores. Espero que el consejo que recibamos el día de hoy por parte de nuestro Dios nos ayude, nos fortalezca nuestra fe, nuestra vida espiritual, y de esta manera podamos contrarrestar las acechanzas de nuestro enemigo Satanás, que día con día busca siempre afligirnos y el detener la obra del Señor y entorpecer la obra de Dios. Pero gracias al Señor que tenemos su palabra, que es viva, que es eficaz, ¿verdad? Y que de esta manera nosotros podamos dar, ¿verdad? Buena batalla al enemigo a través de las Escrituras. En el libro de los Hechos, si me acompañan por favor, vamos al capítulo número 9. Vamos a dar inicio en este capítulo número 9. Voy a leer, usted sígame con su vista, del versículo número 23 al 25. Hechos, capítulo número 9, versículo número 23 al 25. Sígame con su vista, así
los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus asechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. En esta tarde, hermanos, el título del mensaje le he llamado Vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Los tres versículos que acabamos de leer aquí en el libro de los Hechos está hablando de la vida de Saulo. Sabemos que Saulo posteriormente fue llamado el apóstol Pablo, y en el versículo 1 hasta el versículo 19 la palabra del Señor nos relata la conversión de este gran misionero, de este gran siervo de Dios, como un hombre siendo perseguidor de la iglesia, perseguidor del cristianismo, perseguidor de aquellos que tenían la firme convicción de predicar el evangelio de salvación, pues Saulo atentaba contra la vida de estos creyentes. Saulo, creyendo que al encerrar a los cristianos en la cárcel, al perseguir a la iglesia, él pensaba que estaba haciendo lo correcto con estas acciones, agradando a Dios, pero él estaba totalmente equivocado. Hasta que nos revela la palabra del Señor, su conversión, la forma y la manera que él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo de una manera personal. Él cae de rodillas delante del Señor y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se le dan las instrucciones donde debería de estar y encontrarse con Ananías, el cual oraría juntamente con él. Dice la Escritura que una vez que se encontraron ambos, Saulo recobró la vista, Saulo fue lleno del Espíritu Santo y Saulo fue bautizado. Ahora tenemos a un creyente nuevo en Cristo, con una convicción de predicar la palabra de Dios, con una convicción de llevar el evangelio a los suyos, los judíos, aunque posteriormente fue llamado a los gentiles. Pero ahora vemos un hombre con seriedad, con formalidad, con un compromiso real con el Señor Jesucristo de predicar su palabra. Una vez que él se da cuenta que el conocimiento que él tenía lo estaba aplicando de una manera equivocada, ahora por revelación del Espíritu Santo e iluminación del Espíritu Santo, él comienza a predicar la verdad de la palabra de Dios. Ahora aquellos que él había perseguido, ahora aquellos a los cuales él había llevado a la cárcel y arrastrado a la cárcel, ahora él se había dado cuenta que ellos tenían la verdad del Evangelio. Y la convicción de este hombre, en el versículo 20, dice la Biblia que era predicar la palabra del Señor. Saulo dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, declarando, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Y dice la Biblia: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora Saulo, parándose por la verdad, predicando el mensaje de salvación, pero hay un detalle que nos dice la palabra de Dios en el versículo número 23. Pasados muchos días, ahora un grupo de judíos resolvieron en consejo, dice la Biblia, matarle. No dice la Biblia que este grupo de judíos que estaban en contra de su enseñanza, en contra de su doctrina de Saulo, en contra de su predicación, la Biblia no dice que estos judíos estaban buscando a Saulo para regañarlo, para exhortarlo, para correrlo de Jerusalén y que se fuera de ese lugar. No, dice la Biblia que la búsqueda
búsqueda de este hombre consistía que era el propósito para matarlo, para matarlo. Pero sus acechanzas, versículo 24, llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Fielmente ese grupo de judíos, 24 por 24, esperando que Saulo saliese para atacar contra su vida, pero gracias a Dios el Señor cuidó de él, el Señor guardó de él. No fue así, dice el versículo 25, que entonces la determinación y decisión que tomaron los discípulos fue que tomando de noche le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta para salvaguardar la vida de este siervo de Dios. Lo que me llama la atención en este capítulo es que en los versículos siguientes no se nos menciona qué fue lo que sucedió con estos judíos. La Biblia no dice nada más hasta este punto que se quedó Saulo en Jerusalén predicando la palabra de Dios. Los judíos, si bien sí buscaban la vida de Saulo, y el nombre de Saulo se vuelve a mencionar hasta el capítulo número 11. Esto quiere decir que más o menos por ahí del año 45 fue cuando Pablo se quedó en Jerusalén predicando la palabra, ya siendo salvo, y hasta el año 47 fue cuando tiene un encuentro con Bernabé, transcurriendo 2 años de tiempo donde él continuó predicando la palabra de Dios. Dicen las Escrituras que él pasó muchos días, ¿verdad? Pasados muchos días, estamos hablando de aproximadamente 2 años, los judíos resolvieron el consejo matar. Estaban buscando su vida, estaban tratando de eliminarlo, pero vuelvo a repetir, ya no se mencionó más qué fue lo que sucedió con estos judíos. ¿Por qué? Y la pregunta es esta: ¿por qué ya no se nos vuelve a mencionar a estos judíos? ¿Por qué ya la Escritura no vuelve a hacer mención de por lo menos en estos 2 años, de estos hombres que buscaban la vida del siervo de Dios? ¿Qué sucedió con estos judíos? Ahora, no se quedaron en paz de ninguna manera, porque más adelante vemos las acusaciones que tenían los judíos contra los discípulos del Señor para golpearlos, encarcelarlos por la causa de Cristo, pero no se nos menciona más. Lo que se nos menciona es que Saulo continuó predicando la palabra. Saulo comenzó y continuó enseñando las Escrituras hasta el capítulo 13, donde el Señor lo llama: apartadme a verdad, Saulo, para la obra que los he llamado y los he encomendado. Y de esta manera comienza su primer viaje misionero. Pero dice la Biblia que pasados muchos días los judíos recibieron el consejo: matarlo. Título del mensaje: vence con el bien del mal. Vence con el bien del mal. Cuando alguien ha determinado en su vida servir a Cristo, entregar su vida al Señor, rendir su vida a Cristo, ese cristiano va a sufrir persecución. Ese cristiano va a sufrir ataques. Ese cristiano va a sufrir críticas. Ese cristiano, por la causa de Cristo, ¿verdad? El enemigo no estará contento y Satanás, ¿verdad? Usará personas, usará gente, tanto creyentes como inconversos, para detener la obra de Dios en ese nuevo creyente, para detener la obra de Cristo en esa iglesia, en ese lugar, en esa colonia, en esa ciudad. El enemigo también tiene sus secuaces. Satanás también tiene sus soldados, sus propios ministros que se disfrazan, ¿verdad?, como ministros de Dios, pero son falsos, no son reales. Y una de las cosas que podemos ver en la vida de Saulo es que él depositó toda su confianza en Dios. Y él no se preocupó por esos judíos de que tenía que defenderse de esos judíos, de que lo andaban buscando para matarlo. Él encomendó la causa que puso justamente, dice la palabra del Señor. Y Saulo tranquilamente continuó enseñando las Escrituras. Pero lo que sí, hermano, nos enseña la Biblia es que hay consecuencias graves cuando una persona, sea creyente o sea inconverso, se mete con un hijo de Dios. Hay consecuencias. Aparentemente no, pero la Escritura nos enseña y nos muestra que hay consecuencias cuando personas
consecuencia era la condenación eterna, porque ellos no eran salvos. Pero las Escrituras nos dan algunos ejemplos de algunos creyentes, algunos hijos de Dios, que sufrieron, que se burlaron de ellos, que fueron atacados, que fueron difamados, que fueron señalados por el mismo diablo y Satanás, pero hubo consecuencias de aquellas personas que intentaron hacer algún daño, hacer un mal a cada hijo de Dios. Gracias al Señor, hermano, nosotros no tenemos que actuar o preocuparnos por aquellos que en algún momento dado, hermano, nos han señalado, nos han juzgado, nos han criticado, nos han difamado. No tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es encomendar la causa que juzga justamente. Porque el Señor dice: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. No seamos vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. El mal. Y para esto vamos a ver rápidamente 4 ejemplos de 4 personajes en la Biblia, donde la Biblia nos enseña qué fue lo que Dios hizo con aquellos que intentaron dañar a sus hijos, ¿verdad? Que intentaron tocar la vida de sus hijos, que intentaron difamar la vida de sus hijos. El Señor nos cuida y nos protege. El Señor Jesucristo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo número 17, en la oración intercesora, dice Cristo: no ruego, Señor, por los del mundo, sino ruego por los que me diste, por aquellos que han creído en ti. Por ellos yo te pido que tú los cuides y los guardes del mal. No sé si usted recuerda esa oración intercesora de San Juan, capítulo 17, una de las hermosas oraciones de Cristo Jesús antes de ser crucificado. Y de la misma manera hoy en día el Señor interfiere, el Señor está atento a la vida de sus hijos. Y dice la palabra de Dios, vamos a ver ejemplo en Génesis capítulo número 12, si me acompaña por favor. Tenemos un relato sobre la vida del siervo de Dios llamado Abraham. Génesis capítulo número 12. Génesis capítulo número 12, versículo número 20. Dice la palabra de nuestro Dios: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre de la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También le vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a causa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y bebe. En este relato encontramos que Abraham mintió al entrar en Egipto, declarando que su esposa no era su esposa, sino su hermana. Para esto, Faraón desconoce, ¿verdad?, la verdad. Él es atraído, seducido, por decirlo así. Le llama la atención esta mujer, manda a llamar a esta mujer para que entre al palacio. Y dice la palabra del versículo 17: mas Jehová, y el resultado dice: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa, ¿verdad? Porque Faraón los conocía, pero él estuvo a punto, ¿no?, de meterse con una hija de Dios. El Señor salvaguardó la integridad de esta mujer, gracias a Dios, pero el resultado, versículo 18, dice que entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? Viene Faraón, confronta a Abraham, pero el resultado fue que dice que Jehová hirió a Faraón y
y a su casa con grandes plagas por causa de una hija de Dios, ¿verdad? Que entró en ese lugar y que pudo haber hecho caer a este rey, y el problema hubiese sido grande. Pero la consecuencia dice que Dios hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Vemos el resultado en este primer ejemplo de cómo Dios siempre, hermanos, siempre tiene cuidado de sus hijos. Siempre, aunque nosotros no veamos el mundo espiritual que está aquí alrededor de nosotros, pero dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen. Salmos capítulo 40, versículo número 8. ¿Verdad? Y en este ejemplo dice que fue Jehová el que hirió. Es más, no fue ni Abraham, ¿sí?, el que tuvo que tomar una acción de venganza, una acción de represalia en contra de Faraón porque mandó llamar a su esposa, ¿verdad? No, el que intervino en esta acción fue directamente Dios. Es la obra divina, es la obra celestial que usted y yo muchas veces no alcanzamos a mirar, y Dios siempre está trabajando alrededor nuestro. Dice la palabra de Dios que hirió a Faraón, y no solamente a Faraón, sino también a su casa. Dice la Biblia con grandes plagas, versículo número 17, por causa de Sarai, mujer de Abraham. El segundo ejemplo que tenemos aquí es en el libro de Números, capítulo número 16. Números, capítulo número 16, por favor. Números, capítulo número 16. Segundo ejemplo que tenemos cuando alguien ataca a un hijo de Dios, hay consecuencias. Ahora, en el primer ejemplo, espero que usted haya notado algo peculiar en la vida de Faraón o en el personaje de Faraón, comparándolo ahora con el segundo ejemplo que tenemos en el libro de Números, capítulo 16, versículo 1. En 16:1 dice la Biblia: Coré, hijo de Isaac, hijo de Joab, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, de la tribu de Rubén. Tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y fue y tomó el cuchillo y mató a todos. ¿Dice eso la Biblia? ¿No? Entonces yo traigo el libro de Mormón, no dice eso. Dice que se postró sobre su rostro. ¿Y cuál fue la actitud del cristiano, hermano? Ante el ataque, ante esa declaración de los hijos de Coré y esa acción de que lo estaban atacando directamente. Dice que él se postró sobre su rostro y oró. Ya lo oró. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, a él lo hace declarar así: haced esto, tomaos incensarios por él todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, aceptándonos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo aceptar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Dice Moisés: no es contra mí, es contra Dios. Pues Aarón, ¿quién es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos a él. Nuevamente, ahora un grupo de líderes
cristianos buscaban el sacerdocio, instituir el liderazgo, ¿verdad? El liderazgo a Moisés. Y hay una gran diferencia ahora aquí entre este grupo y el primer ejemplo que vimos de Abraham. ¿Cuál es la diferencia? En que Faraón no era creyente. ¿Está conmigo? Faraón no era creyente en Dios, no era creyente en Jehová. Para él el Dios verdadero era un Dios desconocido. Ellos tenían sus propios dioses, sus propios templos paganos. No tenían conocimiento de quién era el Dios vivo y verdadero. Y esto representa la vida de los creyentes, de los inconversos, perdón. Hay inconversos que van y tratarán, hermano, de hacerte algún daño, quizás en el trabajo, difamarte, atacarte, burlarse de ti, pero no son creyentes, ¿verdad? Se burlan de tu fe, se burlan de mi fe, y son personas incrédulas como Faraón. Pues aún a esos, hermano, como se han metido con un hijo de Dios, va a haber consecuencias para ellos. Va a haber consecuencias para ellos. En este caso, el segundo ejemplo que tenemos en la vida de Moisés, ahora ya no estamos hablando de un grupo de inconversos, el patrón, el jefe, el vecino, no, ahora estamos hablando de un grupo de creyentes, de alguien que participó al lado de Moisés, ¿verdad? Alguien que participó en las ofrendas, en los holocaustos, que tenía conocimiento de la ley de Dios, de la ley de Moisés. Y ahora este grupo se levanta en armas y comienzan a atacar a Moisés. Y Moisés, independientemente de ser un siervo, de ser un ministro, era un creyente, era un cristiano. Y esto que nos enseña la palabra de Dios, que aún aquellos que son creyentes o dicen ser creyentes, pero se meten con un hijo de Dios legítimo, esto enseña que va a traer consecuencias. Porque ¿cuáles fueron las consecuencias para los que se levantaron, ¿verdad?, en el grupo de Coré contra Moisés? Dice la palabra del Señor más adelante, dice en el versículo 20, y Jehová habló a Moisés, números 16-20, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Dice Dios, porque se metieron con mi siervo, porque se metieron con mi hijo. Entonces, hermano, no nos debe de preocupar si alguien por ahí hizo algo en contra de nosotros, siendo creyente, declarando tener una fe en Cristo, pero ha hecho algo por ahí que te causó un malestar, te causó un desánimo, te causó un desaliento, te causó una tristeza. Usted no se preocupe, usted es hijo de Dios. Hay que arrodillarnos, buscarnos delante de Dios y clamar a Cristo Jesús, y el Señor es el que se va a dar. ¿Me están entendiendo? Y el resultado para ellos, porque aquí lo declara el Señor Jesucristo, Dios a través de su palabra, apartados de la congregación, yo los consumiré en un momento. Y dice la palabra de Dios más adelantito, en el versículo número 31, que aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Curioso, desean ser salvos, tener una fe en Cristo, pero descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Y también salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Qué vemos en este segundo ejemplo? Que aquellos que atentan contra los hijos de Dios, ¿verdad? Hay que tener cuidado, no vayamos a ser uno de estos 250, ¿verdad? Fueron consumidos. Y esto es real, ¿verdad? Y no es porque ten cuidado, no te metas conmigo porque yo soy hijo de Dios y te puede caer un rayo. No. Pero hay cosas, hermano, en la vida cristiana
pero a veces va a llegar a suceder que el diablo va a usar alguien por ahí y te va a atacar. Tú déjalo en las manos de Dios. Usted póstrese, clame al Señor, que el Señor obrará. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. El segundo ejemplo es Moisés, el primer ejemplo Abraham, el tercer ejemplo, segundo libro de los Reyes, por favor. Segundo libro de los Reyes, si me acompaña. El segundo ejemplo que nos enseñan las Escrituras. De igual manera, un siervo, un creyente, segundo libro de los Reyes, capítulo número 2, hablando del profeta Eliseo. El profeta Eliseo dice en el versículo número 23, después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él hacia atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Estos jóvenes, ¿verdad?, burlándose del profeta de Dios, una persona adulta, una persona que merecía respeto, comienzan a burlarse del profeta. Y dice la palabra del Señor que salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. O sea, iba Eliseo caminando, al principio dice unos muchachos, no nos dice cuántos eran. Pero sale un grupo de jóvenes y comienzan a burlarse del Hijo de Dios, del profeta, del siervo. Y Dios inmediatamente, hermano, está en la expectativa de aquellos que somos sus hijos. Dios no va a dejar pasar por alto, y no dejó pasar por alto la burla de estos jóvenes. ¿Cuántas veces quizás se han burlado de nosotros por nuestra fe, por nuestra creencia, nuestros familiares, ¿verdad? Quizás, probablemente. Y ya nos hemos convertido a Cristo y se burlan de ti. Ja, 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 ¿verdad? ¿Y de qué color es Dios? ¿Y de qué color es el cielo? Ay, mijito, mijita, no me digas que cuando te mueras vas a ir a la presencia de Dios. Y con un tono burlesco, con un tono sarcástico. Compañeros de escuela, quizás compañeros de trabajo, vecinos, se han burlado, hermano, de nuestra fe. No te preocupes, usted es hijo de Dios. No tenemos por qué pelear. Tenemos que dar testimonio a esas personas de que todo lo dejamos en las manos del Señor. ¿Y no vas a hacer algo? ¿No te vas a defender? No, porque Dios tiene la capacidad de mandar unos dos osos y que despedacen a esas personas. Yo lo creo. Yo lo creo. Y lo he vivido. Y uno dice: ay, yo no lo deseaba a esta persona ese mal, pero se metió con un hijo de Dios. Entonces, hermanos, somos, dice la palabra de Dios, somos su especial tesoro. Sí se refiere al pueblo de la nación de Israel, pero también hemos sido adoptados. Somos el especial tesoro de Dios. Él cuida de nosotros. ¿Verdad? Hay un canto muy hermoso que dice: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo en tormenta ir? ¿Verdad? Y en el pueblo dice que Él cuidará de ti. Te cuidará el Señor, no te dejará solo jamás. Amén. ¿Por qué? Porque te cuidará el Señor. El Señor. Aquí nos enseña cuál debe ser la actitud del creyente, del Hijo de Dios. Tenemos un papi, gracias a Dios, que nos cuida, nos guarda y nos protege. Que no te pagaron en el trabajo, mi hermano. No reclame, no vaya a ir a la conciliación y arbitraje y meta su queja. Déjese de las manos del Señor. Encomendemos la causa, no repetir la recusa justamente. No me pagaron, me dejaron el producto, me quedaron mal. Y todavía le llamo y no me contesta aquella persona. Se metió con un hijo de Dios. Esa es la confianza que debemos de tener en el Señor en la vida diaria, hermano. El cristianismo se vive día a día. Porque el mundo está lleno de injusticias. El mundo está lleno de maldad. El mundo está
Señor, regrésame el dinero. Y no nos regresó nada. ¿Maldecirlo? ¿Desearle lo peor? No. Señor, se metió con un hijo tuyo. Y luego hablar de esas personas hasta que el negocio se dedica a la quiebra. ¿Es sobrenatural esto? Sí. Pero es lo que enseñan las Escrituras. Pasamos al cuarto y último ejemplo. Número uno vimos el ejemplo de Abraham. Número dos, el ejemplo de Moisés. ¿Verdad? Fueron tragados, vivos, descendieron al Seol. Eliseo se burlaron, salen dos osos por haber atacado al Hijo de Dios. Y en cuarto lugar, vaya conmigo al libro de Daniel, capítulo número 6, por favor. Daniel, capítulo número 6. Daniel, capítulo número 6. Ahora tenemos el ejemplo del profeta Daniel, un profeta que su ministerio se desempeñó y se llevó a cabo en un reino, hermano, Medo-Persa, donde había perversidad, idolatría, y no fue fácil para Daniel el tiempo en el cual le tocó profetizar la palabra del Señor, y lo vemos claramente en el capítulo número 6. Dice la palabra del Señor, vaya conmigo a Daniel, capítulo número 6, dice versículo 3, versículo 2, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, en una posición en el gobierno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque Dios estaba con él. Porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y se metió abajo de la cama. No. Dice que abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y llegaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel es de los hijos de los cautivos de Judá, que no te respetan a ti, oh rey. Y mentiroso, ¿verdad? Chismoso, mejor dicho. Y acá el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey vio el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, porque sabía que Daniel, hermano, tenía buen testimonio, que Daniel era una persona responsable, entregada, madura, sabia. Pero dice: y hasta la puesta del sol trabajó para librar al rey, pero no se pudo. Pero aquellos hombres malos rodearon al rey y dijeron: sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto de amenaza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Gracias a Dios, aquí no termina la lectura. Sabemos la historia.
plenamente convencido que era poderoso aquel que lo había salvado, plenamente convencido que no sufriría algún ataque por parte de esos leones. Qué gran lección de fe nos da Daniel en este pasaje. Mas sin embargo dice la Biblia que luego que el rey se fue a su palacio, verso 18, se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, con voz quebrantada, y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te haya podido librar de los leones, quebrantado. Entonces Daniel respondió, ahí ocurre el milagro, versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios, gloria al Señor, hermano, mi Dios que envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Porque, hermano, yo creo que usted, que tiene más años en el Evangelio, ha sufrido ataques del mismo Satanás, ¿verdad? Y usted se ha sentido quizás en un momento siendo depositado ahí en ese foso de los leones, quizás abandonado, nadie ahí rogando por usted, preguntando por usted, desamparado. Eso es lo que nosotros creemos, pero ahí está nuestro Dios, interviniendo, resguardando, salvaguardando nuestra integridad y trabajando alrededor nuestro. Porque dice en el versículo 24: y dio orden del rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Dice la palabra del Señor: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Esto es real. Esto fue real. Gracias a nuestro Dios que siempre cuida, guarda de nosotros. Aparentemente podemos pensar que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha desechado, que Dios ya no se acuerda de nosotros. Nunca pienses sobre nada. El Señor está ahí. El Señor las 24/24 está velando por nuestras vidas. Y si hay alguien que en el trabajo lo acusaron y por causa de ese que lo acusó usted fue corrido del trabajo, no se preocupe. Ese que fue acusado debe a dar al foso de los leones. ¿Cuántas veces, verdad? Quizá hemos padecido acusaciones, señalamientos que no son ciertos y que no es cierto. Y hoy en día la costumbre de la gente es usar las redes sociales para defenderse. ¿Verdad que sí? Suben el estado que tú no eres así. Manda mensajes subliminales ahí en tu página de Facebook. Defiéndete. No, porque ya hay alguien más poderoso como creyente y como hijo de Dios que me defiende y pelea la batalla por mí. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Encomendando la causa de Jesús. Y Daniel no tuvo que hacer nada. Daniel no tuvo que decir: rey, ahora qué vas a hacer con aquellos que me acusaron injustamente. Rey, condénalos. No, solito Dios sobró y puso en el
descansar en la promesa de Dios, decir gracias, Padre, porque tú me cuidas, tú me guardas, tú me proteges ante todos aquellos enemigos que detrás de ellos está Satanás. Tú eres mi defensor, tú eres mi ayudador, tú eres mi protector, tú eres mi proveedor. Gracias, Señor. Entonces, hermano, cuando ponemos en acción todo el conocimiento que hemos adquirido de la preciosa y bendita palabra de Dios, usted y yo podremos vencer con el bien el mal y no caer en la tentación y en el juego de Satanás, ¿verdad? Vamos a hacer, vamos a defendernos, vamos a decir, ve, visita al hermano y dile que tú no fuiste, ve y mira al pastor que tú no eres así. No, déjalo todo en las manos de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías que la fortaleza de la nación de Israel sería estarse quietos. Pero es que no vas a hacer nada. No. Dios es el que va a obrar. Pero es que mira cómo te va, dijeron, cómo te maldijo el hermano, la hermana. Pues si Simeí maldijo a David, fuera, tantas cosas que insultó, ¿verdad? Y el siervo de David le dice a David, oye, mira, ¿por qué no te lo escabechas? No. Si Dios quiere que éste le maldiga, gloria a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendas lecciones nos da la palabra! Y esa debe ser nuestra actitud ante esos ataques que usted tenga, vecinos, familiares, hermanos de la congregación. Usted déjeselo todo en las manos del Señor. ¿Me explico, hermano? Porque tenemos cuatro ejemplos donde la Biblia nos enseña verse con el bien el mal. Termino con esta porción de la Escritura en Romanos, capítulo número 2, por favor. Romanos, capítulo número 2. Dice la palabra del Señor en el versículo número 17. Dice Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, dice la palabra del Señor. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y al final dice Pablo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y retomando el pasaje de inicio en los Hechos, Pablo no se preocupó por esos judíos que buscaban para matarlo, porque Pablo ya estaba convencido en su corazón que no tenía que ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Seguir predicando la palabra, seguir orando, seguir ayunando, seguir siendo fiel a nuestro Dios. Y Pablo, por inspiración divina, dijo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y que esta noche, bueno, podamos regresar a casa y descansar en el Señor, ¿verdad? Es que mañana voy a ver al patrón que tiene un mes que no me ha pagado. Tú ora por él, el Señor se encargue, ¿verdad? Porque él va a perder más que esos 1,000, 2,000 pesos que te debe, porque se lo hizo a un hijo de Dios. No se ha vencido de lo malo, venza con el bien el mal. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por el consejo divino que tú tienes para nosotros día a día, para poder vencer el mal con el bien, Señor, con tu palabra. Resulta muchas veces para nosotros difícil, complicado, Señor. Esta carne quiere responder, esta carne quiere defenderse, esta carne quiere actuar, pero gracias por tu Santo Espíritu, que muere en nuestro corazón y que cumple con tu palabra, Señor. Tú nos das la orden, la enseñanza,